Oren mucho, hermanos, por favor, que sea de verdad, esta vez sí sea, porque hemos estado orando tanto por un buen lugar y la verdad es que el precio para el lugar no está tan mal, los precios allá están elevadísimos, pero nos sorprendió mucho que está de buen costo, buen precio, dentro de lo que cabe, y está súper bien ubicado. Está en una placita muy linda que están construyendo ahí por los que ubican esa zona de Vallarta, Aviación, hay un Holiday Inn y ahí están haciendo una placita bien padre. Entonces, por favor, hermanos, ayúdenos a orar para que ya sea un hecho que Solares tengan su lugar propio donde congregarse, porque la semana pasada que estuvimos ahí, pues es en un restaurante que les prestan, los domingos no trabaja el restaurante, pero nada más de ver la decoración a mí nada más me dio hambre, en lugar de hambre de la palabra me dio hambre es cocina oaxaqueña, y entonces dije yo, pues a ver a qué horas sacan aquí, ¿no? La comida, el mole negro. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios y los extrañamos. Y bueno, hemos continuado con esta serie de mensajes en todos nuestros campus. Saludos a los que nos están viendo también por allá en otros lugares. Hemos estado con esta serie que se llama Orar como Jesús. La intención de esta serie es que tomemos algunos elementos, algunos principios claves de la oración, la vida de oración de Jesús, para aplicarlos a nuestras vidas. Y esto es porque muchos de nosotros, o algunos quizás somos muy nuevos en la fe y no hemos desarrollado como una vida de oración. Nadie nos ha enseñado, no sabemos bien cómo hacerlo. Sin embargo, Dios escucha tu oración, no importa si es profesional o es amateur, Dios escucha tu oración. Pero quizás hay otros que ya son creyentes de años, que han ya desarrollado un estilo de oración, pero generalmente está basado en cómo te lo enseñaron o en la iglesia donde tú asistías o cómo oraban tus papás, ¿no? Entonces decíamos la semana pasada que incluso tenemos clichés, ¿verdad? En la oración. A veces estamos orando aquí en la iglesia. ¿Cuánto les tocó escuchar en alguna iglesia que se oraba ahí al frente el pastor o algún diácono o algún hermano oraba pidiendo, Señor, te pedimos que apresures los pasos de los que vienen en camino? ¿Sí han escuchado eso? Entonces tú vas tarde, ¿no? Vas a la iglesia y de repente tu acelerador se mete, pues es que alguien ha estado orando para que acelere mis pasos, ¿verdad? Entonces oramos este tipo de cosas, o en la comida, clásico que oramos ya como robóticamente o como programadamente, Señor, llévales el alimento a quien no los tienen. Pues la sorpresa aquí o la noticia es que eres tú quien debe llevar el alimento, ¿no? Y Dios te puede utilizar, pero es, Señor, más bien permíteme ser ese canal de bendición que lleve los alimentos. Entonces tenemos algunos vicios, algunos clichés en la oración que queremos deshacernos de ellos para tener un estilo de oración fresca, una vida de oración fresca. Y cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, que es el que hemos estado basando esta serie, no fue su intención que repitieras el Padre Nuestro. Esa fue la menor de sus intenciones. Sin embargo, la tradición, la sociedad, la gente, las culturas lo tomó al contrario, lo aprendió, lo memorizó y lo recita sin ningún sentido. Bien, vamos a hacer un breve repaso, hermanos, de lo que hemos aprendido en semanas anteriores. ¿Se acuerdan que aprendimos que pues, estas 5 cosas acerca de la oración? Que la oración no es algo que tienes que hacer, no es algo forzoso, no es como pagar tus impuestos. No, es algo que puedes hacer, tienes la posibilidad de hacer porque eres hijo de Dios, eres adoptado en su familia y ahora tienes esa posibilidad que quizás antes no la tenías, ahora ya la tienes porque eres un hijo de un padre que te ama. También aprendimos que no debería de ser la oración una carga. Ay, tengo que orar 15 minutos, tengo que orar 20 minutos. No lo tienes que hacer como una carga, al contrario, debería ser un deleite, un momento que te deleite para aliviar tus cargas precisamente. También aprendimos que Dios no necesita de tus oraciones. Dios no cobra vida o se sostiene en base a las oraciones de los creyentes. Tú sí necesitas un tiempo de oración con Dios, porque Dios hace su obra cuando hay una relación de comunicación entre tú y Dios. También no se trata de venir y decirle a Dios todo lo que quieres hacer, sino más bien es invitar a Dios en todos tus planes y proyectos y preguntarle si está Dios dirigiendo sus planes y proyectos. Y tampoco lo hacemos para hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Decíamos que la oración es que voy a orar por esto, para que Dios cambie las circunstancias o cambie las cosas a mi entorno. Más bien la oración es para cambiar tu corazón. Tu corazón es el que necesita ser cambiado y la oración es el momento ideal. Dios puede transformar circunstancias, pero el énfasis aquí principal es que tu corazón sea transformado y cambiado. Otras cosas que aprendimos la semana pasada
Es como no orar, porque acuérdense que Jesús dijo estos tres principios. Cuando tú vayas a orar, no parlotees interminablemente. Es decir, no estés ahí repitiendo cosas sin sentido, sin de verdad una convicción, sin que sea una plática fresca y natural, como lo hacen, dice, lo hacen los gentiles. Entonces, muchos de nosotros hemos aprendido que la oración es una recitación constante una y otra vez, repitiendo ciertas cosas. Yo en una ocasión estuve junto a una persona que es budista y me tocó escuchar cómo ellos recitan sus mantras y sus oraciones, y literalmente son sonidos, o sea, ni siquiera son palabras, son sonidos muy extraños los que ellos emiten ahí con su garganta y sus bocas. Y Jesús dice, no parlotees, de eso no se trata la oración, se trata de una conversación natural y fresca. También Jesús dijo, no repitan, no hagan una repetición, no repitan las cosas una y otra vez. Y cambio de escena, el ser humano aprendió a repetir el Padre Nuestro. Y Jesús dijo, ay no, o sea, como que no entendieron. No se trata de recitar o repetir una oración sin reflexionar. Aunque sí aprendimos la semana pasada que es bueno que incluyas elementos de la Biblia en tu oración. Por ejemplo, el Salmo 23, te lo sabes, lo lees, lo recitas, lo repites y te lo sabes de memoria, pero con una convicción creyendo lo que está diciendo ese salmo, ¿verdad? Y también aprendimos que no sea tu intención de hacerlo en público para ganar la atención de los demás. Esto no es la intención de Jesús. Él dijo, enciérrate en tu cuarto, ahí solito tú y Dios, y que Dios te hable, ¿verdad? Las oraciones que hacemos en público son congregacionales, pero la intención no es de atraer la atención a los demás. Otra cosa que aprendimos es por qué oramos, ¿verdad? El primer mensaje fue este, y si no, ustedes no han visto los mensajes, pueden encontrarlos ahí en YouTube o en Facebook en las fechas indicadas. Pero en YouTube hay una sección que dice playlist o lista de reproducción, y cada serie de mensajes está ahí bien determinada, y en esta serie dice así, orar como Jesús, y van a encontrar estos mensajes. Bien, aprendimos en el primer mensaje por qué oramos, pues porque tenemos un papá que nos ama y se quiere relacionar con nosotros. Y por eso es importante comunicarse con él. No porque sea una imposición religiosa, no porque lo tenga que hacer yo a fuerzas, sino porque mi padre me ama, yo lo amo y necesito relacionarme con él. La segunda razón es porque la oración nos transforma. Dios cambia los corazones de las personas al tener una vida de oración, y por supuesto también la oración puede transformar al mundo, ¿verdad? Y la semana pasada aprendimos cómo oramos y encontramos estos 5 elementos de la oración del Padre Nuestro. Si ustedes lo recuerdan, ahí les mandé una grabación la semana pasada, hicimos trampa un poquito, pero ahí estuvimos, ¿verdad? Y estos 5 elementos que hay en el Padre Nuestro, primer elemento, no necesariamente tienen que ser en este orden, pero sí es muy importante iniciar con un buen tiempo de oración. Acuérdense que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre sea tu nombre santo, ¿verdad? Glorificar el nombre del Señor, exaltarlo, y ahí es tu buen tiempo, tu buen momento para decir sus virtudes, quién es Dios, exaltarlo, adorarlo, levantarlo, ¿verdad? Un buen rato de adoración. Precisamente esto te va a colocar a ti, tu corazón, que siempre traemos un corazón lleno de altivez y de orgullo. Al llegar a este momento de oración y exaltar el nombre de Dios, nosotros nos ponemos, ¿verdad? Como en el segundo punto, que dice que hay un tiempo de sumisión, porque el Padre Nuestro dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, y que lo que está sucediendo allá en el cielo, esa cultura del cielo, sea una cultura en mi vida, en mi familia y en mi entorno. Entonces ahí hay un tiempo de sumisión. También el Padre Nuestro nos enseña que debe de haber un tiempo de petición, pero si te fijas, el tiempo de petición está dentro de todo lo demás, no es lo principal, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro, ¿verdad? El alimento de cada día, dánoslo hoy, y ahí hay un tiempo de petición personal por tus necesidades. También el Padre Nuestro incluye un tiempo de confesión, porque dice ahí, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces es buen momento de llegar y decirle, Señor, fallé en esto, ofendí en esto a tales personas, Señor, he mentido, he dicho esto, estoy con esto en mi corazón, lo confieso delante de ti y ayúdame, ¿verdad? Esa es la intención de la confesión. Y por último, también aprendimos que hay un tiempo de intercesión, porque dice ahí, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos. Ahí estamos pidiendo por otros y estamos pidiendo que Dios interceda en nuestro favor
cuando el enemigo o las fuerzas de maldad de este mundo quieren atacarnos. Bien, hoy vamos a aprender cómo orar con audacia. ¿Qué es audacia? ¿Qué sería algo audaz? A ver, ustedes díganme. ¿Qué es algo audaz? Ajá, atrevido, eso, muy bien. ¿Cómo orar? Perdón, valiente, eso. ¿Cómo orar saliendo un poquito de estos límites que nos hemos puesto nosotros? Orar con valor, orar con atrevimiento, porque hoy vamos a leer un pasaje muy interesante acerca también de esta interacción que Jesús tuvo con los discípulos, y hay un relato muy, muy interesante. Siempre me ha llamado mucho la atención este relato, ahí en Marcos 11, del 12 al 14, y luego brincamos al 20 y 25. Lo voy a leer, si ustedes gustan buscarlo en sus Biblias, o pueden leer esa letrita pequeñita que está ahí en la pantalla. Dice, a la mañana siguiente ¿de qué? Bueno, ustedes van a su Biblia, van a ver que fue la entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén y lo reciben con palmas y hosanas. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿A poco Jesús tenía hambre? Y también se cansaba y tenía sueño y se enojaba. Bueno, vio a cierta distancia que había una higuera frondosa, es decir, un árbol de higos frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Qué interesante, ¿verdad? Jesús hablándole a un árbol. Acuérdense que su palabra es creadora y su palabra da vida, pero también su palabra en este caso trajo una maldición de muerte. Verso 20, nos vamos a brincar. Dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que la había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Qué interesante, ¿verdad? Está este relato. Luego en el verso 22 dice, Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Pedimos que tomes control de esta enseñanza, Señor, de este pasaje que estamos aprendiendo hoy, Señor. Y queremos, Señor, ser más eficaces, más naturales, más frescos en nuestra vida de oración contigo, Señor, y que no sea solamente una tradición aprendida que tengamos que hacer a fuerzas, sino algo natural y algo fresco en nuestras vidas, para relacionarnos mejor y cada día mejor contigo, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama orando con audacia porque Jesús ahí lo dijo, ¿no? Les digo la verdad que ustedes pueden decir a esta montaña, échate al mar y así va a suceder. Y luego dice ahí, ustedes pueden pedir por cualquier cosa si creen que la han recibido, ya es suya. Oren con audacia, oren con atrevimiento. Pero como dice ahí en el versículo 22, tengan fe en Dios. Ahí está la clave y ahorita vamos a aprender varios principios al respecto. Pero es interesante porque estamos trayendo este relato de la higuera y cómo Jesús maldice este arbolito, pobrecillo, en esta enseñanza, en esta serie de mensajes acerca de la oración. Bueno, porque precisamente como es un milagro muy impactante que Jesús realiza delante de sus discípulos, el maldecir esta higuera y se seca, los discípulos, acuérdense que le decían a Jesús, enséñanos a orar por estos prodigios y milagros que vemos que tú haces. Entonces, enséñanos a orar. Cuando los discípulos ven este suceso tan extraño, definitivamente dicen, ¿cómo hace estas cosas? Y Jesús, sabiendo lo que hay en sus corazones, Jesús les dice, pues aprendan a orar.
y oren con audacia. Y va a suceder exactamente lo que ustedes pidan si oran con fe. Por esa razón estamos predicando acerca de este mensaje. Ahora, algo bien importante que tenemos que entender de este relato. Y se los digo, hermanos, porque a veces tomamos fuera de contexto un pasaje como este. No, pues pidan lo que quieran y se les va a dar conceder. Hay que entender el contexto, ¿no? Entonces, primero que nada, es un milagro negativo. ¿Ustedes sabían que hay milagros negativos? Sí, ¿verdad? Este fue un milagro negativo porque maldice una planta y se muere. Acuérdense también de las plagas en Egipto, ¿verdad? Fueron milagros de Dios. Él envió plagas y fueron milagros pues muy negativos. O sea, puede haber un milagro que no siempre sea positivo. Y el contexto es este, ¿no? Es la última semana del ministerio de Jesús. Jesús entra a la ciudad como rey. Acuérdense que lo reciben con palmas, como les decía hace rato. Se enoja porque también ahí está este relato, entre estos versículos que acabamos de leer, está el relato donde Jesús entra, ve el templo y ve una mercadería y un tianguis, se enoja y tira todo y los regaña, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de este relato. No lo pierdas de vista porque tiene sentido cuando Dios maldice a la higuera, tiene sentido todo lo que está sucediendo alrededor. Es un simbolismo de lo que va a suceder con el templo. Y algunos piensan que esto que le pasó a la higuera o que Jesús hizo con la higuera tiene que ver con la nación de Israel. Yo no estoy de acuerdo. Algunos teólogos piensan que sí. Yo no estoy de acuerdo porque la higuera muere y queda estéril. Y Jesús le dice, nunca más nadie va a comer de tu fruto, ¿verdad? Pero sabemos bien que en el final de los tiempos Israel va a tener un reavivamiento e Israel, la nación, va a empezar a predicar el evangelio y obviamente va a dar fruto. Por lo tanto, yo no creo que haya sido un símbolo en contra de la nación, pero sí en contra del templo. El templo era como este árbol frondoso con hojas verdes, y ustedes leen este relato que acabamos de leer. En otras versiones dice que Jesús vio que el árbol estaba lleno de hojas verdes y por eso fue a buscar alimento, ahí fue a buscar estos. Los que no conocen los higos son estos. ¿Sabían que el higo es una flor? ¿Sí sabían eso? No es una fruta, es una flor. Lo que pasa es que es una flor que crece para adentro. Yo no sabía eso. Muy interesante, es una flor. Bueno, ahí está el higo. ¿Cuántos han probado un higo? ¿Les gustan? Es interesante el higo, ¿verdad? Es un sabor muy interesante, muy dulce. Entonces, lo que sí está simbolizando es una maldición hacia el templo, porque el templo, como les decía, era un árbol frondoso al que la gente iba a buscar alimento, pero no encontraba nada de fruto. Encontraban leyes, legalismo, más cargas impuestas sobre las personas. Y luego el día anterior, ese mismo día Jesús llega al templo y encuentra un tianguis, encuentra todo menos fruto, que era lo que la gente necesitaba para sus almas, para saciar su hambre por Dios. Entonces Jesús, al maldecir esta higuera, está haciendo un simbolismo de la maldición sobre la vida religiosa de Israel. No sobre Israel, sino sobre este liderazgo, esta religiosidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, el templo de Israel fue destruido hasta sus cimientos. Ahí está en la historia, lo tenemos. Roma destruye el templo de Israel, de Jerusalén, perdón, y hasta el día de hoy no existe. Es decir, que el templo de Jerusalén no ha podido dar frutos, está maldecido y no ha podido dar frutos. Incluso también sabemos que en el futuro, en los tiempos finales, Israel va a reconstruir el templo, pero ese templo va a seguir sin dar frutos. Entonces, aunque esté el templo ahí frondoso como ese árbol de la higuera, no va a dar frutos. Ahora, algunos dicen, oye, pero qué injusto Jesús, maldice una pobre planta y ahí mismo en el texto dice que todavía no era su tiempo, ¿verdad? Dice, llegó y buscó higos, pero todavía no era su tiempo. No había porque todavía no era su tiempo. Bien, para que entiendan un poquito, estos higos que se dan en esa región producen unas pequeñas bulbos antes de producir la fruta. De hecho es un bulbo, si lo ven, es un pequeño bulbo que luego produce el fruto. Y resulta que cuando es tiempo de sequía o es tiempo de otoño, de invierno, pues el árbol está pelón. Cuando empieza a dar hojas verdes, se está preparando ya el árbol para dar fruto. Entonces cuando Jesús lo ve lleno de hojas verdes, dice, seguramente hay fruto. Por lo menos estos pequeños bulbos que la gente también se los comía. Cuando el árbol apenas empezaba a dar estos pequeños frutitos antes del higo,
los viajantes, los que iban caminando por ahí, los agarraban y se los comían. Eran como unas pequeñas, no sé, arandanitos, ¿no? Chiquitos. Entonces Jesús es lo que busca. Bien dice el texto, pero aún no era su tiempo. Pues sí, porque todavía iba a producir en lo que es el fruto del higo. Pero Jesús esperaba ver de ese árbol algo para que lo alimentara. Él tenía hambre. Lo mismo la nación de Israel esperaba ver de su vida religiosa, de su templo, de sus maestros de la ley, algo que los alimentara, y sin embargo esto no sucedió. Entonces, este es el contexto para que ustedes entiendan ese relato. Pero lo interesante aquí es que Jesús claramente habla con respecto a lo que no da fruto, ¿no? Y por eso la importancia de que el creyente debe de dar fruto, ¿verdad? La importancia de que el creyente debe de dar fruto. El árbol de la higuera en la Biblia simboliza este sistema religioso de Israel que no daba ningún fruto. Entonces dice que se acercó para ver si había higos o alimento. Lo mismo Jesús constantemente se acercaba ante los maestros de la ley, ante los templos y las sinagogas, pero al contrario, salía regañado y reprendido porque él sanaba en el Sabbat, él hacía milagros y prodigios que aparentemente iban en contra de la ley que ellos tanto defendían. Entonces Jesús se acerca a esta vida religiosa y encuentra que no hay fruto. Entonces debemos entender la importancia del fruto en el creyente. Fíjense que tú puedes tener una serie de actitudes, posturas, actividades que pareciera que están dando fruto. O sea, tú puedes ser una persona, por ejemplo, ahí en el primer ejemplo dice, la adoración se puede fingir. Yo les pregunto, ¿se puede fingir la adoración? Por supuesto que se puede fingir. Yo puedo estar aquí levantando mis manos de rodillas, cantando al Señor, y la gente diría, wow, este sí que es una persona que da, mira qué fruto de adoración está dando esta persona, ¿no? Pero en casa soy todo lo contrario, soy gritón, soy grosero, a lo mejor soy mentiroso en mi trabajo, soy tranza, etc. Entonces sí se puede fingir la adoración. ¿Qué otra cosa se puede fingir? La pasión, ¿verdad? Hay personas que gritan, exclaman y bien, yo te ayudo, te quito, te pongo. Y en realidad, por ejemplo, yo me recuerdo una hermana una vez me reclamó, no es de esta iglesia para que no me pidan los datos de la hermana, me reclamó, me dice, oye, yo veo a mi esposo que aquí viene a pintar, arreglar, barrer, trapear, y en la casa tenemos una puerta que no la ha arreglado en 2 años y le he estado diciendo, arregla esa puerta. Dice, o sea, candil de la calle, ¿verdad? Dice el dicho, y oscuridad de tu casa. ¿La pasión se puede fingir? Por supuesto que se puede fingir. Yo puedo verte aquí como una persona muy apasionada por las cosas de Dios, pero quizás todo sea fingimiento. ¿La espiritualidad se podrá fingir, hermanos? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todos aquí conocemos a muchas personas que dan esta fachada, esta apariencia de piedad, de ser muy espirituales, de que hablan incluso un lenguaje, como dice Arturo Ibarra, cristañol, ¿verdad? Cristiañol. Hablan ese lenguaje súper bien, hablan bíblicamente, recitan versículos, te bendicen, oran por ti. O sea, parecieran personas muy espirituales, pero por dentro, la verdad es que no lo son, ¿verdad? Los frutos no se fingen. ¿Qué diferencia, verdad? Tú puedes fingir espiritualidad, tú puedes fingir una vida de oración, puedes fingir incluso tu pasión por las cosas de Dios, pero la verdad es que esos no son frutos. Y el fruto no se puede fingir, porque el fruto es medible y es multiplicable. Eso es muy interesante. Las cualidades, los talentos, las capacidades no son evidencia de buenos frutos. Eso es lo que pasaba con los grandes maestros de Israel, con los sacerdotes, con los escribas, los fariseos. Ellos aparentaban, Jesús les dijo, no, por fuera están maravillosos, pero por dentro son como sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, por fuera muy bonitos, pero adentro hay un cadáver y huele a muerto. Es lo que decía Jesús. Entonces, las cualidades, muchas veces pensamos que nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestros talentos son evidencia de que hay fruto en nuestra vida, pero esta no es así. ¿Qué sí es evidencia de que hay fruto en tu vida? El carácter, inequívocamente. El carácter. ¿A qué me refiero con el carácter? ¿Se acuerdan allí en Efesios 5:22 en adelante el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y mansedumbre.
8 aspectos de carácter que un creyente debería de tener para demostrar que sí hay fruto. Entonces, estos aspectos de carácter no se pueden fingir tan fácilmente. A lo mejor haciendo un esfuerzo podría parecer, pero todos estos aspectos, el dominio propio, el amor, la templanza, ¿verdad? Es muy difícil mantenerlos fingidos por una temporada. Entonces, el carácter sí es una evidencia espiritual, del fruto del Espíritu. Jesús, ¿cómo respondía Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo contestaba Jesús? ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas? Eso es el carácter que nosotros deberíamos imitar. Y se fijan, Jesús criticaba las posturas religiosas de los religiosos de ese tiempo, ¿no? Jesús no venía y decía, ay, mira, tal fariseo, qué bárbaro, cómo grita ahí en las esquinas de las calles y ora al Señor, esa persona sí es espiritual. Y sin embargo, Jesús alabó la espiritualidad, el fruto del Espíritu, de los que menos tú te imaginas. ¿Se acuerdan de aquel centurión? Dijo, este hombre tiene más fe de lo que yo he visto en todo mi ministerio, ¿no? El centurión romano, un pagano. Él nunca dijo esas palabras acerca de algún maestro de la ley. Sin embargo, él admiró el carácter espiritual, el fruto de un hombre que no tenía nada que ver con una vida religiosa, aparentemente, ¿verdad? Entonces, el carácter sí es evidencia del fruto espiritual. Y esa es la importancia. Y también aprendemos de este relato acerca del fruto, pero también aprendemos acerca de la fe, porque veíamos ahí en el verso 22 que dice el Señor Jesús, tengan fe. Oye, Señor, mira, maldeciste esta planta y hoy amaneció seca hasta las raíces, no amaneció media marchita, amaneció seca. Y dijo Jesús, pues tengan fe y ustedes van a poder hacer estas y más cosas. Pero lo interesante aquí es la fe. La fe no en las personas, la fe no en los lugares, la fe no en rituales religiosos, la fe no en sí misma, porque mucha gente, tengo mucha fe, pero piensa que la fe por sí sola va a hacer las cosas. También dice fe en el poder y la soberanía de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Y lo menciono esto porque como nación, como mexicanos, tendemos a ser una nación de mucha fe. Todos los mexicanos tienen mucha fe, ¿sí o no? Devoción, fe. Pero la tendrán puesta en lo correcto, en el Dios de la palabra y en su soberanía, porque también la fe tiene que ver con que creo en el Dios de la palabra, sé que tiene poder, pongo mi fe en su poder, pero me ajusto a su soberanía. O sea, no voy a ponerme a pedir yo cosas que no van de acuerdo a la soberanía de Dios. Por ejemplo, yo ahorita, si oro con toda mi fe, que mi carcachita ahí emitida 2012 se convierta en un Tesla de estos Cybertruck, ¿no? 2025. Ahorita con mucha, ¿va a suceder? ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero no creo que esté dentro de sus planes y propósitos para mi vida. Entonces no creo que esto vaya a suceder porque así no funciona. Entonces, nuestro pueblo, nuestra nación pone su fe y su esperanza en las personas, en los políticos, en el sacerdote, en el líder religioso, en algunos líderes personales, ¿no? Ahí ponemos nuestra fe. Nuestra sociedad pone su fe en los lugares. Hay lugares santos, hay lugares sagrados donde yo puedo ir y buscar, hay un milagro y la presencia de Dios. La fe también de nuestro país es una fe que está basada en rituales y prácticas religiosas. Si yo me hinco, si yo me voy de rodillas, si yo hago esto, el otro, aquello, estoy seguro que mi fe se va a activar. Y la fe en sí misma, hay personas que dicen, bueno, yo no soy muy devoto del Dios que se nos ha inculcado, pero yo tengo fe en las personas, tengo fe en las cosas, tengo fe en que cosas buenas pueden suceder, ¿no? Pero pues no es así. Jesús dijo, tengan fe en Dios, en el Dios de la Escritura, en el Dios que yo les he presentado, porque yo soy la imagen de ese Dios. Ustedes deben de tener fe en ese Dios, pero también dice, deben de tener esta sujeción a su soberanía. Vamos a buscar rápidamente un ejemplo de la Biblia. Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Allá en el libro de Génesis era un hombre muy anciano, su esposa Sara también muy anciana, y Dios les dice, pues tú vas a tener descendientes y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se acuerdan de eso? Y uno podría pensar, ¿cómo pudo él creer esto
si él era un hombre ya muy viejo, no habían tenido hijos, eran estériles, también Sara ya era una mujer muy ancianita. ¿Cómo iba esto a ser posible? Sin embargo, Abraham le cree a Dios. Él le cree a Dios. Dice, pues yo no sé cómo, pero te creo. Y doy el paso. Entonces Abraham sale de su tierra, de su parentela, allá de Irak, y empieza a caminar con rumbo desconocido. Porque Dios se lo ordenó y dijo, yo voy a hacer esto. Y entonces, qué interesante la vida de Abraham, hermanos, porque para los que no conocen quizás mucho de la historia, Abraham no tenía los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos llegaron 1500 años después con Moisés. O sea, Abraham no tenía un contexto bíblico del Dios verdadero. Él era una persona que vivía en Ur, que hoy es Irak. O sea, es un país árabe que tenía sus propias creencias, era un país completamente pagano, tenía una cultura bastante demoníaca, creían en dioses horribles. De ahí salió Abraham, y sin embargo, sin tener un contexto bíblico o de la ley de Moisés, se le presenta a Dios y él decide creer en él. Por eso ahí en el libro de Hebreos dice, por la fe Abraham entró, por la fe Abraham, no por su legado religioso, porque no lo tenía, no por su conocimiento bíblico, no había Biblia, no por su conocimiento de Dios, no conocía a ese Dios, pero él decidió creerle. Ahora, lo que sí es que Abraham se sometió a la voluntad de Dios. Otro ejemplo lo vemos con Jesús mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús ahí en Getsemaní le dice a Dios, Señor, que se haga, quita, si es posible, quita de mí esta copa? ¿Cuál copa? La cruz, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Quítala de mí si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí podríamos decir, bueno, Jesús finalmente sabemos fue a la cruz y murió. ¿Dios no lo escuchó? ¿Dios no respondió a sus oraciones? Dios, por supuesto que sí, pero Jesús se sometió a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios estaba por encima de los deseos de Jesús y los anhelos de Jesús. Pregúntate cuando oras, porque dice Jesús, pidan lo que quieran y se les será concedido. Concedido, perdón. Ok, voy a pedir, pero esto que voy a pedir está sujeto a la voluntad y soberanía de Dios. ¿Mi Tesla 2025? No. Entonces creo que por ahí no va. Creo que yo puedo venir delante de Dios como Jesús lo dice, y le creo que yo puedo venir delante de Dios a pedirle con todo mi corazón por algo que necesito que Dios haga en mi vida, y Él lo va a hacer si tengo fe en su poder, pero me someto a su voluntad. Amén. Entonces cambia la cosa, ¿verdad? Porque no estamos aquí predicando una teología de la prosperidad. No, es tuyo, reclámalo, Dios lo dijo, y Dios, ay, sí, está bien, yo lo dije, perdónenme. No, no es así, porque su soberanía y su voluntad está por encima de todas las cosas. Santiago 4:3 dice, aun cuando le piden, se lo piden, una oración, tampoco han recibido porque lo piden con malas intenciones. En otra versión decía, piden y no reciben porque piden mal. Desean solamente lo que les da placer. Ah, estoy entendiendo. Entonces quizás muchas veces que he pedido a Dios cosas no me han sido concedidas porque no me he sujetado yo a la voluntad. Entonces Jesús anima a sus discípulos a confiar en Dios para todo lo que necesitan para la obra de Dios, para sus propósitos, para sus planes de Dios que son eternos. Es hora, entonces podemos nosotros aplicar esta gran verdad, ¿verdad? La fe en Dios, ¿se acuerdan ustedes? Ahí ya lo mencioné. En el huerto de Getsemaní Jesús pidió, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces, estos dos elementos de la oración de Jesús fue confianza absoluta en el poder de Dios, pero sumisión total a su soberanía. A partir de hoy asegúrate que tu oración esté sometida a la voluntad de Dios. Amén. Y por último, hay un último elemento en este relato de la higuera, porque cuando Jesús les anima a que sean audaces en su oración, les dice algo muy interesante. Nada más que no se olviden de algo. Vamos a ver ahí en el pasaje, si gustan acompañarme ahí en el verso 25. Estamos en Marcos 11, dice, cuando estén orando, primero perdonen. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Me suena conocido. Yo creo que todos aquí hemos aprendido, y lo dije desde la primera vez, el Padre Nuestro, ¿verdad?
Todos aprendimos el Padre Nuestro, ya sea en el catecismo, en la iglesia cristiana, lo aprendimos a rezar o a recitar. Pero hay algo que nunca nadie te enseñó, ni allá ni aquí, ni en la iglesia cristiana ni en la iglesia católica, que está incluido en el Padre Nuestro. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Mateo 6, por favor. Creo que este es un pasaje que no tengo en mis notas, pero lo vamos a buscar. Mateo 6, que es donde está el Padre Nuestro. Y seguramente nadie te enseñó esta parte del Padre Nuestro. Dice ahí, a partir del 9, ahí está, ¿no? Ora de la siguiente manera: Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu nombre santo. Verso 10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Verso 11, danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ahí está, ¿verdad? Ahí está pintadito. O sea, si voy a pedir que Dios me perdone, es porque yo estoy perdonando a los que me ofendieron también. Bueno, verso 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. 14, es parte del Padre Nuestro, que nunca nadie te enseñó. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¡Pum! ¿Verdad? Balde de agua fría. Entonces, si se fijan, Jesús constantemente está metiendo este elemento de la importancia del perdón en tu vida para cerrar este buen tiempo de oración, para que tu oración se complete, para que tu oración sea fresca, que sea válida. Hay un elemento del perdón. 3 cosas que van a destruir tu vida espiritual. Pues la inmoralidad, obviamente, constantemente la Biblia está enseñando acerca de nuestra pureza sexual y de la inmoralidad, ¿verdad? Y las consecuencias de vivir una vida inmoral, constantemente. Ahí sí no hay que entrar a teología profunda, es claro lo que la Biblia dice. También el enojo, una persona, un creyente, que hay constantemente enojo en su vida hacia las circunstancias, hacia las personas, hacia la iglesia, pues es algo que va a destruir su vida espiritual. Y por último también un espíritu rencoroso, es decir, una persona que constantemente está atesorando rencor, amargura en su corazón, ya sea que porque de chiquito le robaron una paleta, o porque sufrió abuso, o porque fue bulleado, lo que sea, pero ya es un adulto y sigue almacenando este espíritu rencoroso, este espíritu de amargura, va a destruir inevitablemente la vida, no solamente del creyente, sino de su familia y de la iglesia también. Entonces, estos son los 3 elementos que pueden matar la vida de una persona, la vida espiritual de una persona, y obviamente esto va a evitar que puedas dar este fruto del que estábamos hablando hace ratito. Bien, hermanos, pues es el mensaje de hoy, y sí me gustaría llegar a algunas conclusiones como cada domingo. Primero, que tu oración sea audaz, da esos pasos nuevos, novedosos en tu oración. Yo nunca había pedido por esto, lo voy a hacer. ¿Cuáles son las 2 condiciones? Fe en que Dios puede hacerlo, tiene poder para hacerlo. Tengo fe en Él, no en mi oración, no fe en mi fe, no fe en que estoy en la iglesia y ya no estoy en la iglesia. No, fe en que Él puede hacer las cosas. Y la segunda condición, ¿está sometido a su voluntad y a sus propósitos? Ok, entonces que sea una oración audaz, creyendo en su poder y ajustándose a su voluntad. Y recuerden que les hemos estado mencionando que cada primer domingo del mes aquí en Aliento de Vida tenemos Santa Cena, pero también oramos por nuestras necesidades, sobre todo por enfermedad. Entonces les animamos a que cada primer domingo del mes no falten. Queremos orar contigo, queremos orar por ti en nuestra iglesia, y cada primer domingo del mes es una excelente oportunidad. También les queremos invitar, ahí voy a poner un gol, el 31 de enero de este mes a las 7 de la noche en Campus San Sebastián vamos a tener una noche de oración y alabanza. Ahora, aquí el pastor Roberto nos está mandando un reto a todos los pastores. Propónganle a la iglesia hacer ayuno ese día. Es decir, desde la mañana, si puedes, si tu condición de salud te lo permite, abstente de algunos alimentos durante todo el día del viernes, pensando en que Dios va a hacer algo esa noche. Si tienes alguna petición, una carga especial, el ayuno es eso, es dejar de enfocarte en ti y enfocarte en Dios. Entonces puedes salir a trabajar, puedes hacer tus actividades, pero me estoy privando del alimento porque quiero
escuchar la voz de Dios en cierto aspecto de mi vida. A lo mejor algo en tu salud, a lo mejor, ¿verdad, Julián? A lo mejor algo en tus finanzas, a lo mejor algo en tu trabajo. Señor, necesito que me hables y que me des dirección en esta área de mi vida. Entonces, si tú quieres y puedes hacerlo desde la mañana del viernes 31, nos abstenemos del alimento, o por lo menos de algunos alimentos. Puedes tomar agua, puedes tomar té, no te me vayas a desmayar, no te me vayas a... Entonces consulta con tu médico, pero la idea es que en la noche lleguemos a tener este tiempo de oración y alabanza, y allá terminamos el ayuno, allá vamos a tener unos taquitos que vamos a cenar. Entonces ahí cenamos juntos, pero la idea es eso, que en el día, durante el día, tú estés meditando en que Dios puede hacer algo con tu vida por medio del ayuno. Acuérdense que Jesús enseñó acerca del ayuno y es tema para otro domingo, pero es importante que de vez en cuando ayunemos. Hay quienes hacen ayuno de televisión, ayuno de celular. Está bien, hermano, de lo que tú consideres. El ayuno más directo y claro de la Biblia es el de los alimentos, pero tú puedes a lo mejor abstenerte de algunas cosas que te están impidiendo acercarte a Dios, y ese viernes 31 va a ser una buena oportunidad. Y por último, recordarte que en Academia Bíblica, que vamos a empezar el 5 de marzo ya, tenemos tiempo de oración también en los grupos, en nuestra reunión previa a la academia tenemos un buen tiempo de oración unos por otros. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir al grupo de alabanza si gusta pasar mientras, y vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre, gracias porque tú no solamente nos enseñaste a orar como debe de ser correctamente, sino nos enseñas a orar audazmente, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque la oración no debe de ser vacía, no debe de ser sin chiste, sin frescura, sin un espíritu, Señor, de entusiasmo y de pasión, Padre. La oración debe de ser todo esto, Señor, fresca, apasionada, porque estamos hablando contigo, que eres nuestro Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, enseña a mis hermanos, enséñame a mí a orar con audacia, es decir, dar pasos de fe en esas cosas que nunca habíamos pedido o que creemos que quizás no pueden ser contestadas, Señor, traerlas delante de ti, pero creyendo que tú eres Dios, el Dios de todas las cosas, que tienes poder para transformar mi entorno y mi corazón, pero también creyendo, Señor, que tu voluntad está por encima de cualquier anhelo o petición que yo pueda traer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que quites toda ceguera, toda oscuridad, toda ignorancia, Señor, sobre todo en este pueblo que nos rodea el día de hoy, Señor, que están con tanta oscuridad en su corazón, en sus ojos, y no pueden verte a ti, Padre. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad.